Saludos y bendiciones. Bienvenidos a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad al estudio verso a verso del Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo primero que notamos acá, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ya en pasajes anteriores mencionamos brevemente la institución de la Pascua, el pueblo hebreo esclavo en Egipto, a punto de consumarse su salida, su liberación de la esclavitud de Egipto, en víspera de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dios le dice que tomen un cordero, un macho cabrío, de 1 año, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y Dios da todas las instrucciones allí. También estuvimos mencionando que la Pascua corresponde al mes de Abib o mes de Nisan, que es el primer mes en el calendario hebreo. Es diferente a nuestro calendario gregoriano, donde el primer mes es el mes de enero. Y ese mes de Abib corresponde a parte de marzo y abril. Es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la Semana Santa. Dice entonces que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta expresión de subió a Jesús a Jerusalén, pudiéramos notar en el inicio del capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, que Jesús estaba en esta región de Galilea y luego sube a Jerusalén. Cuando vemos el pasaje de, por ejemplo, Hechos 8, 27, 28, allí encontramos la historia de Felipe y el etíope. Dice: entonces él se levantó y fue, refiriéndose a Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando vemos acá que Jesús subió a Jerusalén, y dice el verso 14, y halló en el templo, o sea, esta expresión de ir al templo, de ir a Jerusalén, en el Antiguo Testamento es considerado primordialmente en el sentido de ir a adorar a Dios, ir a un encuentro con Dios, tomando en cuenta que de alguna forma Dios estaba presente en el templo, Dios moraba en el templo. Esta es, digamos, la idea general. El etíope iba a Jerusalén a adorar, esa era su finalidad. Y allí da la descripción de quién era el etíope, un funcionario, venía de Etiopía, un país en África. Incluso si buscamos la distancia que hay entre Jerusalén y Etiopía, en línea recta hay unos 2.570 kilómetros. Y ya vemos que cuando Felipe lo encuentra estaba en la región de Gaza, a unos 70-76 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué significa todo esto? Había una necesidad imperativa del pueblo hebreo, del pueblo judío, israelí, tomando en consideración que
la nación de Israel se constituye de las 12 tribus, los 12 hijos descendientes de Jacob, los cuales entraron a Egipto en tiempos de José como gobernador, y ya pasado poco más de 400 años, se habían multiplicado y habían permanecido en esclavitud durante todo ese tiempo hasta que Dios levantó a Moisés. Esto es un poco de historia para ubicarnos acá en el contexto. Lo cierto es que Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Y todo esto da una idea de que la casa de Dios, el templo, este lugar santo, sagrado, dedicado a Dios, se había convertido en un vil mercado, en una feria. O sea, no había respeto, no había reverencia, no había solemnidad, sino que era el lugar ideal para ir a vender los animales, ya que en el templo se ofrecían sacrificios. Y era, por así decirlo, la bodega o el supermercado allí inmediato para ofrecer los sacrificios. Todo muy lejos del propósito y de la virtud que debía cumplir el templo. Y vemos que Jesús toma un azote de cuerda y los echa fuera a todos. Con todo y ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de acá. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Ya cuando vemos este concepto de la mercadería, o sea, es algo que se compra y es algo que se vende. Cuando vemos, por ejemplo, en, en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, allí vemos la predicción de la apostasía. Apostasía es darle la espalda a Dios, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando vemos, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 3, vemos también acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Y todo esto guarda relación con ese concepto de hacer mercadería de la fe. El mismo apóstol Pedro dice: cuiden de la grey de Dios, cuiden del rebaño, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, no por ganancia deshonesta, no por fuerza, haciendo una amonestación, y en muchas ocasiones se repite a lo largo del Nuevo Testamento, una amonestación a los pastores, a los líderes, para que no sirvan por motivaciones erradas. Y a todo esto vemos en el pasaje a continuación: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nótese que resalté en el color rojo la expresión: allí se acordaron sus discípulos. ¿De qué se acordaron? Ellos se acordaron de la profecía de Salmo 69:9, donde dice: porque me consumió el celo de tu casa. Ellos se acordaron que en, en los salmos estaba escrito esto: el celo de tu casa me consume. Y vieron en esa escena de Jesús eh, regañando, cuestionando, echando fuera a los mercaderes del templo. Ellos vieron ilustrados, o sea, vieron allí esa escena claramente.
y la refirieron a esta profecía de Salmos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Fíjese que en varias ocasiones los judíos, los fariseos, aquí usan la expresión judíos como para referirse a los principales líderes religiosos. También podemos entender que los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Los judíos respondieron y le dijeron qué señal. En una y otra ocasión, en varias ocasiones, ellos le confrontan a Jesús. O sea, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Le dicen, muéstranos señal para que creamos en ti. Y esto se repite en los evangelios. En esta ocasión Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús principalmente se estaba refiriendo a su propio cuerpo. También de manera profética él estaba diciendo que su cuerpo iba a ser destruido, pero nosotros sabemos que finalmente ese templo también fue destruido. Hubo un gran terremoto, hubo oscuridad en el momento en que Jesús muere y todos estos detalles. Vemos que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos también se acordaron de estas palabras de Jesús y nuevamente dice la Escritura, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, todo este tema del templo, cuando vemos, por ejemplo, 1 Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya a partir de la destrucción de este templo, que quedó en ruinas y solamente permanece hasta el día de hoy el muro de los lamentos, la Escritura enseña enfáticamente, reiteradamente, que el templo ya no es una estructura física, 4 paredes, sino que el templo somos nosotros, la iglesia, los creyentes. Porque claramente el apóstol Pablo lo dice acá en 1 Corintios, pero no solamente eso, cuando leemos Hechos 17, 24 al 25, estando Pablo allí en Atenas, Pablo dice lo siguiente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando vamos a Isaías 66, 1, 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 1, 2. Si vemos Samuel, 2 de Samuel 7, allí hay todo un pasaje acerca del pacto de Dios con David y toda esta intención que David tenía de construir el templo y todo lo que Dios le responde a él. Lo cierto es que de dónde pues sale toda esta cultura, toda esta idea errada de pensar que hoy en día la iglesia es un templo más. Cada, cada pastor, cada denominación, cada iglesia local repite, por ejemplo, la expresión bienvenido a la casa de Dios. ¿Será eso realmente bíblico? Referirse a, a- a la estructura física, a a la capilla, al templo como casa de Dios. Yo creo que la Biblia en todos estos versos y muchos otros que no menciono acá,
enfáticamente menciona que el templo ya no es de piedra, que el templo somos nosotros. Y toda esta cultura templaria viene principalmente de la iglesia fundada en Roma. Se estableció la fe cristiana como religión oficial del Imperio Romano con Constantino a mediados del cuarto siglo, 300, 320 y tanto, y después de Cristo. Y básicamente lo que hicieron fue construir todos estos templos y sacar los ídolos paganos y meter a los santos. Y allí hubo una especie de sustitución. Vamos a sacar a los dioses romanos y vamos a incluir entonces a los santos que se mencionan acá en el Nuevo Testamento. Pudiéramos, por así decirlo, hubo una teología allí de sustitución. Eh, Todo esto es un engaño atroz, diabólico y que ha hecho tanto daño a la iglesia hasta el día de hoy, donde no se reconoce que la iglesia es cada uno de los creyentes fieles y verdaderos en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pareciera que no es suficiente con que Cristo sea nuestro Señor. Y la iglesia y las diferentes denominaciones que se han levantado a partir de la reforma con Martín Lutero y todas estas divisiones, hoy en día la iglesia funciona como un club, como una membresía. Me refiero a las denominaciones, donde si tú no eres de esta denominación, si tú no eres de esta membresía, entonces no te reconozco, no perteneces a mi mismo club social. Sin embargo, no es lo que enseña la Biblia. Primero, Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, en templos de piedra. Dios habita en el creyente. Y como dijo el mismo Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, en la Bienaventuranza, dice Jehová en Isaías 66, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, similar a lo que dijo Jesús. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. Esos creyentes, esos fieles, representamos la iglesia del Señor en este tiempo. Y no tiene nada que ver con estructura física, no tiene nada que ver con templo. La escritura dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que tú y yo, dos personas, un matrimonio, dos amigos, debajo de un árbol, en un parque, en una plaza, donde quiera que nos encontramos, dos o tres, reunidos en el nombre del Señor, con el propósito de glorificar y de honrar su nombre, dos somos iglesia, porque la palabra iglesia significa asamblea, congregación, reunión. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Y no puedo seguir extendiéndome por razón de tiempo. Es mucho lo que quisiera decir al respecto, pero acá vemos a Jesús en contra del, del sistema eh, social, económico que se levantó, usando la fe, usando la creencia de las personas de ir a adorar a Dios para hacer mercadería. Acá les menciono algunos de los pasajes que estoy mencionando. Hechos 8, 27, 28, Salmos 69, 9, Timoteo 4, 2 de Pedro 2, 1 de Corintios 3, 16, 17, Hechos 17, 24 y 25. Isaías 66, 1, 2 y preferiblemente 2 de Samuel capítulo 7. Dios les guarde y les bendiga, espero que sea de provecho. Hay algunas cosas que todavía quedan allí en el aire como cabos sueltos, pero que progresivamente iremos mencionando y aclarando. Bendiciones.